Hablar de sociología es entender a esta como una ciencia de lo social, que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o la población regional. Estudia fenómenos colectivos que se producen por la actividad social que se da entre los seres humanos dentro de un contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En esta ciencia se utilizan diferentes metodologías de investigación con carácter interdisciplinario para llevar a cabo análisis e interpretación desde diversas perspectivas teóricas, tanto sus causas como sus significados, los cuales motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento social. Hay diferentes áreas del conocimiento de la sociología o diferentes áreas de interés de la sociología. Por ejemplo, entre sus diferentes enfoques tradicionales podemos encontrar el estudio de la estratificación social, la clase social, movilidad social, religión, secularización, derecho, género y desviación social. Como todas estas esferas de la actividad humana se ven afectadas por la interacción entre la estructura social y la agencia individual, esta ciencia ha ampliado gradualmente su enfoque a otros muchos temas más, entre los que podemos mencionar el ambiente, la salud, la economía, instituciones penales, el Internet, la educación y el conocimiento científico, entre otros. La variedad de sus diferentes estudiosos, podemos mencionar entre muchos tantos, por ejemplo, a Augusto Comte, Herbert Spencer, Emilio Durkheim, Carlos Marx, Parsons, Max Weber, etc. Como mencionamos de alguna u otra manera, en cuanto hablamos de sociología de la juventud, hablamos de un área específica de conocimiento dentro de la sociología. Y aquí entendemos que los científicos de esta ciencia han pasado a considerar a la juventud como una categoría social homogénea. Así inicialmente se le consideraba. La representaban los estudiantes. Sin embargo, ya más actualmente, esto ya no se concibe de esta manera. Ahora se busca mostrar en su complejidad, en sus implicaciones, no cosificarla como algo único y permanente, sino como algo múltiple y variado en estilos de vida y prácticas simbólicas y materiales que la conforman dentro de la cultura dominante o en diversas subculturas de creación que pueden ser rechazadas por la cultura hegemónica o acabar siendo absorbidas por esta. En cuanto al psicoanálisis, bueno, este término va a designar por una parte aquel modelo teórico descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana. Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Freud, cuando éste llevó a cabo una serie de tratamientos clínicos de pacientes que presentaban histerias, fobias y diversos padecimientos psíquicos, y ha tenido un amplio desarrollo teórico posterior con el aporte de muchos teóricos en esta disciplina. Por otra parte, se refiere también a la terapia misma, es decir, a un conjunto de procedimientos y de técnicas. Hablar de materialismo histórico es hablar de modos de producción, y por lo tanto es hablar de su creador propiamente, de Carlos Marx. Un modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución. Marx entendía la capacidad de producir y la participación en relaciones sociales como dos características esenciales del ser humano, y que la forma particular de estas relaciones en la producción capitalista están en conflicto con el crecimiento o con el creciente desarrollo de las capacidades productivas humanas. Esta teoría, por lo tanto, se basa principalmente en dos conceptos: fuerzas productivas y relaciones de producción. Cuando hablamos de fuerzas productivas, debemos incluir la fuerza del trabajo, es decir, la fuerza del trabajo humano y el conocimiento disponible a un nivel tecnológico dado de los medios de producción. Ejemplos:
las herramientas, equipamiento, edificios, tecnología, materiales, tierras fértiles. Cuando hablamos de relaciones de producción, aquí nos estamos refiriendo a las relaciones sociales y a las relaciones técnicas, las cuales van a incluir la propiedad, el poder, el control de las relaciones que gobiernan los recursos productivos de la sociedad, a veces codificados como leyes, formas de cooperación y de asociación, relaciones entre personas y los objetos de su trabajo y las relaciones entre las mismas clases sociales. El primer modo de producción al que hace alusión Carlos Marx es el modo de producción asiático. También es conocido por muchos como despotismo oriental, en el cual se va a establecer las formas históricas por las cuales o mediante las cuales la propiedad comunal original humana, en la cual no había propiedad privada de la tierra, pasó hasta la propiedad privada del suelo y finalmente hasta la separación entre el productor y la tierra, distinguiendo de la forma antigua romana y de la germánica como una forma asiática original. El segundo modo de producción que mucha gente confunde con el anterior es el comunismo primitivo. Aunque son parecidos en ciertos elementos, porque ambos anteceden al esclavismo, no es lo mismo modo de producción asiático que comunismo primitivo. Concretamente, cuando nosotros estamos hablando del comunismo primitivo, estamos hablando desde la teoría marxista como una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad en común de los medios de producción, o sea, la tierra, las herramientas, aunque sean estas rudimentarias, y la distribución igualitaria que Marx definió como estadios de la evolución de la historia económica. La comunidad primitiva, en ese sentido, data del año más o menos 1000 al 2000 antes de Cristo. El siguiente modo de producción, conocido como modo de producción esclavista, el esclavismo, es propio de un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas netamente preindustrial. El capital es escaso, no habiendo incentivos en la inversión, aunque se amasen inmensas fortunas. Es decir, se acumulan objetos de lujo, propiedades, inmuebles y esclavos. No se interesan de los bienes de producción como maquinaria, porque el desarrollo es muy rudimentario. Aquí la fuerza de trabajo es el esclavo mismo. Las técnicas son muy rudimentarias y tradicionales, no habiendo incentivo para la mejora, aunque puede haber un espectacular desarrollo intelectual precientífico. Ejemplo concreto, la filosofía clásica. La tierra y el trabajo son las fuerzas productivas fundamentales y las que determinan la riqueza. Por eso la búsqueda de la acumulación y el sometimiento de las personas, es decir, el esclavo, porque el esclavo es la fuente de la riqueza en ese modo de producción. El siguiente modo de producción, posterior al esclavismo, es propiamente el feudalismo. Cuando nosotros hablamos de feudalismo, estamos hablando de una organización socioeconómica que rigió a la sociedad medieval en Occidente y en otras tantas regiones del mundo. En estas sociedades, el poder político estaba descentralizado y era ejercido de manera independiente por los señores feudales, la aristocracia o nobleza que transmitía el poder consanguíneamente y que era dueña de las tierras cultivables. Según el propio Marx, este modo de producción antecede, como lo he mencionado, históricamente al modo de producción capitalista y consistía en una dinámica económica de sumisión y explotación del campesinado por parte de la aristocracia y sus terratenientes. Sin embargo, los terratenientes también se hallaban en relación de sumisión con un poder político superior, que era la corona, lo cual permitía a los aristócratas la autonomía política en sus territorios feudales a cambio de lealtad en el ámbito militar, es decir, cuando el rey les llamara,
tenían que acudir a su llamado con sus armas. Lo mismo que tenían que entregar siempre una serie de cuotas, es decir, pagar sus impuestos, que era con lo que vivían los reyes. A su vez, las personas en estado de servidumbre entregaban los impuestos a los señores feudales con los cuales también ellos vivían. Tal modo de producción era esencialmente un modelo de explotación agropecuaria. Era sostenido por una masa campesina encargada de la producción de bienes y gobernada por un señor feudal. Un terrateniente, o sea, un señor feudal era eso, un terrateniente que les imponía un orden particular, ejerciendo a la vez el poder político y legal, aunque en este último intervenía también la iglesia, el cleros, estaban sumamente ligados. Los campesinos o siervos, por lo tanto, pagaban a sus respectivos señores feudales una porción mayoritaria de lo producido con su trabajo a cambio de seguridad militar, orden y jurisprudencia. Además, obtenían el permiso, no sé, para habilitar porciones minúsculas de terreno de donde asentaban sus familias y con lo cual se tenían que mantener. Es decir, el señor feudal ya no tenía que alimentarlos como lo hacían en el modo de producción anterior, que era el esclavismo, donde el amo tenía que alimentar a sus esclavos. Aquí no. El campesino en estado de servidumbre se alimenta a sí mismo porque el señor feudal le presta un pequeño espacio de tierra para que viva ahí y de ahí se alimente. El siguiente modo de producción, en este caso, es denominado capitalismo. Cuando hablamos nosotros de capitalismo, estamos hablando de un modo de producción que también definió Karl Marx como parte de esos estadios del devenir histórico, definidos por un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, una forma particular de relaciones de producción. Según la teoría marxista, es posterior al feudalismo y es la predicción del futuro que implica el compromiso político de algunos marxistas. Es decir, su lógica interna le conducirá a la desaparición y sustitución por el comunismo. Es decir, lo que plantea el marxismo, que este modo de producción es el modo de producción previo a la aparición del socialismo y posterior al comunismo. Algunos lo plantean como la propia autodestrucción de los grandes capitales. Sin embargo, sigamos platicando un poquito más al respecto. El capitalista es el que organiza la producción, que en un aspecto técnico está determinada por un nivel de desarrollo económico propio de la época industrial, es decir, en cada momento histórico y en cada región va a cambiar, aunque sea parecido. Esto en el sentido de que el capital ha adquirido un predominio sobre la tierra, que era la fuerza productiva dominante en los modos de producción anteriores, como era el esclavismo y el feudalismo. La clave de la concepción marxista del capitalismo está en los conceptos de alienación, entendida esta como el hecho de que el proceso y el producto del trabajo devienen ajenos al trabajador. Y la plusvalía, es decir, el valor incorporado por el trabajador asalariado al producto que excede el valor que representa el salario. Y que tiene que ver esto también propiamente con la teoría del valor y el trabajo. En esta diferencia de valor estriba para Marx el beneficio del capitalista, puesto que es este el que realiza el valor de lo producido mediante la venta en el mercado, que genera un precio que ha de ser superior al costo de producción. Y es ahí donde obtiene las grandes ganancias el capitalista. Es decir, sobre la explotación del obrero, que lo somete de infinidad de maneras, lo explota de infinidad de formas, mientras el capitalista se hace cada vez más rico, o son menos, pero más ricos, cada vez son más los pobres y más pobres. Un siguiente modo de producción tiene que ver con el imperialismo. Es considerado la fase superior del capitalismo. Algunos pensaban que con el capitalismo se acababa todo, que de ahí vendría el socialismo. Sin embargo, esto cambió, se creó el imperialismo. Lenin lo planteó en alguno de sus textos, imperialismo, fase superior del capitalismo, y en él hacía alusión en las diferentes formas de cómo encontró el capitalismo nuevas maneras de sobreexplotar al trabajador. Y esto tiene que ver mucho con el fordismo. Pero bueno, eso ya sería otro tema. El siguiente modo de producción se supone que al término del capitalismo y el imperialismo tendría que venir el socialismo y con él
posteriormente el comunismo, entendiendo el socialismo como como una fase temporal que lleva a la transición del capitalismo, que sería la fase superior, donde ya desaparecerían absolutamente las clases sociales, donde regresaríamos a un estado parecido al comunismo primitivo, donde no hay propiedad privada de los medios de explotación, de producción, no hay explotación del hombre por el hombre, no hay propiedad privada, pero ahora es con tecnología, es decir, con todos los avances de la modernidad, pero sin propiedad privada, sin explotación del hombre por el hombre. Entrando ahora a un aspecto diferente de una u otra manera, pero siempre relacionado, tendríamos que preguntarnos por qué se habla de un salto cuántico con el paso del lenguaje oral al lenguaje escrito. Bien, hablamos propiamente nosotros del paso de un lenguaje oral a un lenguaje escrito, y esto entendiendo como un salto cuántico, bueno, porque esto implicó el paso de la prehistoria a la historia. Es decir, al disponer de una tecnología que les permite registrar la información, la experiencia y el conocimiento, y no depender de la transición oral para conservarlos, esto lleva a que se puedan construir ciudades, administrar bienes, coordinar actividades económicas, transmitir valores a través de mitos y así, o con ello, nacen las grandes civilizaciones. Sin embargo, no hay que olvidar que este hecho, el acceso a la lectoescritura, en algún momento era un privilegio solamente de las clases pudientes. Así que a esto se le tendrían que agregar una serie de hechos también muy importantes que tienen que ver con el desarrollo que hemos venido mencionando en estos modos de producción y que lleva, entre otros, por ejemplo, la aparición de la imprenta por ahí en 1450. Lo cual permite la masificación de la escuela, es decir, la masificación de la escuela entendido que se lleva la educación a todos los estratos sociales. Esto, también lo hemos platicado, tiene que ver concretamente con un interés político y social de las clases gobernantes en su momento histórico. No lo olvidemos, no se da la masificación de la escuela de forma gratuita, sino por intereses muy particulares que en su inicio corresponden propiamente a los intereses de la doctrina religiosa. ¿Qué hay con la importancia del lenguaje en el ser humano como función psicológica superior, según lo plantea el mismo Vygotsky? Bien, nosotros tendríamos que entender que la importancia del lenguaje en el ser humano se halla en que es la función psicológica superior que lo identifica como tal. Esto lo plantea ya Vygotsky. Esto es una doble perspectiva, tanto en el plano individual como sociocultural. En lo individual, es gracias al lenguaje que el sujeto puede hablar de sí, saber de su existencia y diferenciarse del medio. En definitiva, esto le permite construir su subjetividad e identidad personal, pero también su identidad social. Desde la perspectiva sociocultural, le permite la comunicación con otros seres humanos, para desenvolverse en los contextos sociales, accediendo a la información y al conocimiento. Y a su vez, el lenguaje le ha permitido al ser humano el desarrollo y mantenimiento de la cultura, y en ella la técnica, la ciencia, las artes, los valores y los patrones comportamentales que lo configuran en su universo simbólico. Por ello, no debemos olvidar también que desde los teóricos del lenguaje como Todorov, sustentaba la tesis del lenguaje como esencial a la existencia humana, igual que lo hace en algún momento Paz, en su cita cuando él a la letra dice: el lenguaje es una condición de la existencia humana y no un objeto, un organismo o un sistema convencional de signos que podemos aceptar o desechar. Con base en lo anterior y desde el punto de vista cognitivo, se pueden enunciar tres elementos que constituyen el pensamiento. Por lo tanto, y ese pensamiento, o esos elementos que constituyen el pensamiento, son tres. El lenguaje es uno de ellos, del cual hemos estado hablando, pero también lo conforman las imágenes y los conceptos. Muchas
Gracias.